Paz y bendiciones para todos. Hoy es un día especial porque vamos a hablar de uno de los discípulos más destacados de Jesús, el apóstol Pedro. Ya hablamos en una anterior oportunidad cuando él fue llamado por el Señor. Pero hoy yo quisiera relatar solo 3 casos de la vida de Pedro que se destacan en la palabra de Dios. La primera es cuando Pedro le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, permite que yo también camine sobre las aguas. Porque él había visto a Jesús, pero como si fuese un fantasma ahí, en el medio del lago. Y Jesús le dijo: ven. Y cuando Pedro anduvo, a los pocos minutos empezó a hundirse, porque no tenía fe. Ese pasaje nos hace ver que un discípulo de Jesús puede llegar a una situación donde duda de Dios, duda de Jesús y empieza a caer. La segunda figura es cuando Pedro llega de haber hecho un recorrido y Jesús pregunta a sus discípulos: ¿qué piensa la gente que soy yo? Algunos decían que eras el profeta, algunos Juan el Bautista resucitado, pero Pedro se paró y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando yo escucho esto, y un pasaje muy parecido también en el Evangelio de Juan, yo digo: Pedro realmente amaba a Jesús, estaba convencido quién era Jesús. El tercer pasaje es cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo negó delante del personal más relegado del palacio. ¿Pero qué pasó? Jesús lo restaura. Y le restaura preguntándole por 3 veces. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: sí. Y una vez más: ¿me amas? Y Pedro dijo: sí. Pero cuando Jesús le preguntó por 3ª vez: ¿me amas? Entonces Pedro se puso triste. Y a las 3 veces que Pedro decía: sí, Señor, yo te amo, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Qué interesante es que Jesús tiene una confianza plena en ese discípulo temeroso, en ese discípulo incrédulo, en ese discípulo que le negó, y le tiene confianza para darle la responsabilidad de cuidar de su iglesia. Muchas veces, queridos, nosotros también podemos pasar por escenas similares, pero debemos saber que si somos fieles al Señor, a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, el Señor nos dará responsabilidades para apacentar la grey de Cristo. Amén. Si les ha gustado el programa, pueden suscribirse y hacer clic en la campanilla. De esa manera recibirán una notificación de este programa.